Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Expo Compras de Gobierno. Muchas gracias por su presencia y su esfuerzo de estar aquí con nosotros. Como ustedes bien saben, tenemos un programa de actividades muy importante en eventos, talleres y asistencia. Le quiero dar la bienvenida al doctor David Madero Suárez y al actuario Javier Dorantes Plasencia. Ellos son del Servicio de Enajenación de Bienes, un aliado muy importante de la Secretaría de Economía. Les vamos a ceder la palabra, nos van a dar la conferencia qué es el SAI, cómo opera y qué contrataciones requiere. Nos van a dar una visión muy amplia de sus necesidades. Vamos a abrir el micrófono al final de su intervención para que puedan atender sus preguntas y cuestionamientos. También les agradecería que pudieran tener sus teléfonos en mudo para no distraer a los conferencistas y estamos a sus órdenes. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y les dejo el micrófono. Doctor. Muy buenas tardes. Soy Javier Dorantes, soy responsable de las actividades comerciales que desarrolla el SAE y pues es una gran oportunidad poder dirigirme a ustedes en esta ocasión. Acompaño al doctor David Madero, que es el director corporativo de Administración y Finanzas, para comentar. El objetivo es comentar sobre el SAE, sobre lo que es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, sobre los suministros que requiere y además invitarles a que consideren la posibilidad de participar con nosotros como proveedores. A mí me corresponde platicarles, para dar contexto a ustedes sobre lo que es el SAE y sobre el tipo de cosas que hacemos, de manera tal que ustedes puedan considerar pues, el tipo de servicios que se requieren en ese ámbito. Bueno, pues iniciaría en principio sobre pues, definir qué es el SAE. El SAE es un organismo público centralizado que está sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una institución pública relativamente joven, es una institución que nació en el 2003. Y nuestro objeto es dar destino a bienes y activos que por diversas razones no son aprovechables o útiles por el gobierno. Son propiedad de entidades públicas, esos bienes, y de alguna forma nos los transfieren para que nosotros podamos darles destino a esos bienes y en ese sentido pues, apoyar sus propias digamos, actividades que en ese sentido desarrollan. Parte del proceso implica el que tengamos que asumir la administración de los mismos, de los bienes en alguna forma, en algún tiempo, mientras el destino se concreta. Nuestra responsabilidad es pues, precisamente que esa administración sea a los menores costos posibles y por otro lado, cuando finalmente concretamos el destino, pues también generar los mejores recursos que puedan obtenerse. Y con esto apoyando las finanzas públicas del país. Parte de nuestro objetivo y de nuestra misión y visión tiene que ver con el que nuestros procesos de trabajo sean procesos transparentes, competitivos y que sean incluyentes, ¿no? Que en esto puedan ser a la luz de cualquier persona y con la participación de cualquier persona, ¿no? Ese es un poco el contexto. Ahorita entraré un poco a detalle, más o menos explicar qué quiere decir darle destino a los bienes y más o menos de qué tipo de bienes estamos hablando. ¿Sí? En esta lámina lo que podemos plantear es cómo nace el SAE. Como decía yo hace un rato, el SAE nació en 2003, es resultado de la fusión de 5 entidades o áreas del sector público que en ese entonces operaban cada una por separado. En primer lugar, está lo que era el CERA, que era un organismo que daba tratamiento a los bienes asegurados por la Procuraduría General de la República o por autoridades de justicia, bienes asegurados por alguna razón asociadas a sus propios procesos de trabajo y de impartición de justicia. Por otro lado, también estaba TESOFE, y me refiero en TESOFE, la parte de TESOFE que se dedicaba
a administrar o a gestionar los bienes que en alguna forma recibía, ya sea como dación en pago por cuestiones fiscales o incluso en embargos que realizaba por pagos de impuestos. Por otro lado, el Fidelic fue un fideicomiso que en algún momento operó y que tenía como fin colaborar con las autoridades hacendarias en la liquidación de entidades públicas que por alguna razón dejaban de tener sentido. Ejemplos, el Banco Nacional de Comercio Interior, Financiera Nacional Azucarera, en fin, entidades públicas que eran parte de las bancas de desarrollo incluso y que en alguna forma dejaban de tener digamos, contribución y por alguna razón se determinaba pues su extinción, su liquidación. Entonces, el Fidelic en ese entonces era quien agrupaba ese proceso de trabajo para darles fin a esas entidades. Por otro lado, también está una unidad que se dedicaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la desincorporación de empresas o entidades públicas, cuando también por alguna razón se determinaba que, digamos, algunos organismos que no eran, que desarrollaban actividades que no eran, digamos, vitales o particulares, donde el gobierno tenía que participar, pues, recordarán, hubo una época en donde hubo una gran intensidad en la privatización de empresas públicas, ¿no? Entonces, esa unidad de desincorporación es la que lleva a cabo ese tipo de actividad. Y por último está la parte asociada al comercio exterior. Esto en el contexto del Servicio de Administración Tributaria, hablando de toda la operación que se desarrolla, digamos, asociada a las aduanas, ¿no? En donde también por diversas razones, algunas veces los bienes son, por alguna razón, los propios importadores los abandonan, ¿no? Y quedan en ese sentido en abandono y en favor del gobierno federal, o por ejemplo también cuando son confiscados por cuestiones también de pagos de impuestos o de cosas de ese tipo, de impuestos de importación. En fin, esas 5 áreas o entidades públicas que desarrollaban en ese entonces actividades por separado, se concentraron conceptualmente en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de manera tal que con esto se generara, digamos, una visión con economías de escala, ¿no? Para desarrollar esas actividades y que en ese contexto pudiera concentrar además o quitarle a las entidades públicas que en ese entonces desarrollaban esa función, digamos, el desarrollo de ciertas tareas que no eran necesariamente, digamos, de su principal objeto de trabajo. O sea, como que en ese sentido nosotros ayudamos a que ellos descarguen en nosotros ese tipo de procesos, además de que le damos escala a la operación. Déjenme comentar que para los efectos el SAE, con ese concepto de diseño, el SAE se ha convertido en un referente incluso a nivel internacional, ¿no? No recuerdo yo, ahorita no me viene a la cabeza ningún país en donde exista una entidad que tenga, digamos, concentradas todas estas funciones, ¿no? En ese sentido, incluso dentro del propio proceso de trabajo internacional que se desarrolla entre los diferentes, entre los países, y donde se comparten experiencias, en muchos de los casos, la Organización de Estados Americanos o la propia Organización de Naciones Unidas han mencionado en este tipo de contexto al SAE como un referente de un ejemplo de un diseño, digamos, apropiado y exitoso y referente, pues, a nivel internacional. Ese es un poco el antecedente del SAE. Hoy el SAE es un organismo que incluso su propio diseño es un diseño organizacional con una estructura relativamente reducida, en donde existe en el contexto precisamente el concepto del apoyo de terceros especializados, de empresas o personas no públicas, privadas, pues, que colaboran en el proceso de trabajo del SAE de muy diversas maneras. Y en ese sentido eso ha permitido que el propio SAE sea un organismo relativamente chico, pero grande en contribución, ¿no? Usando para ello las redes, digamos, de trabajo que logra a través de las contrataciones que hace con los diversos proveedores. Hoy el SAE es una entidad que tiene presencia en todo el país. Contamos con 12 delegaciones regionales
Estas 12 regiones están descritas aquí, en Baja California, en Bajío, en Centro Sur, en Golfo, está la delegación metropolitana, en el noreste, en noroeste, en norte, occidente, Pacífico, en peninsular y en sureste. Estas delegaciones fundamentalmente lo que hacen es que mantienen cercanía con los digamos, diversos proveedores de los bienes que recibimos, que en ese sentido, digamos, donde mayor dispersión hay es precisamente en oficinas de la Tesorería de la Federación y en oficinas de comercio exterior, estando cerca, reciben los bienes que eventualmente ellos ponen a nuestra disposición y se encargan de operar el almacenaje, ¿no? A través del apoyo de terceros o de proveedores. Se dedican a supervisar, a operar ese almacenaje, la custodia de los bienes. En su momento también, cuando sea el caso y los bienes son vendidos, entonces realizan el proceso de operativo, de contacto con los compradores, por ejemplo, el darles vista para efectos de inspección los bienes antes de los procesos comerciales o después, cuando ya se venden los bienes, a coordinar con ellos la entrega de los bienes. Ese es el tipo de actividad que desarrollan las regionales. Las regionales están localizadas, digamos, las sedes en donde está ahí mencionado, en estas ciudades, pero tienen una cobertura, digamos, en 2 o 3 estados ellos, digamos, desarrollan su trabajo. Son estructuras relativamente pequeñas en número de personas, pero como digo, siempre reforzadas con el apoyo de proveedores. Este es un poco el contexto de la presencia del SAE. Estamos hablando de que en ese, digamos, debe haber como unos tal vez 50 almacenes, digamos, principales, le voy a llamar así, y debe haber otras 400 ubicaciones donde están los bienes que almacenamos, ¿no? Digamos, de menor envergadura. Es una red en ese sentido muy grande, muy importante y que además, como decía, tiene presencia en todos lados. Si pasamos a la siguiente lámina, aquí un poco platicar sobre el origen de los bienes. Como mencionaba, nosotros manejamos bienes que no son del SAE, no son nuestros, son del gobierno, pero que cada uno tiene, digamos, su propiedad en diferentes entidades. Hay 2 tipos de entidades que nos transfieren bienes para que les demos destino. Un primer grupo le llamamos son entidades que le llamamos no optativas y que de hecho en alguna medida fueron las que de origen detonaron la creación del SAE. Son lo que es la parte de aduanas, lo que es la parte de fisco federal y lo que es la parte de procuración de justicia. Están calificadas como no optativas porque precisamente la ley del SAE, la ley que regula la operación del SAE, prevé que los bienes que estas 3 entidades reciben en su proceso operativo o de los cuales se adjudican o decomisan en fin, esos bienes, digamos, de manera obligatoria tienen que ser transferidos al SAE para que sea el SAE el que le dé el destino, ¿no? Esa es, digamos, una primera categoría de entidades. Pero adicionalmente a eso hay otro grupo de entidades que sería, digamos, el resto de las entidades públicas, que esos tienen la posibilidad de hacer esas transferencias de los bienes que por alguna razón también llegan a sus manos. Esas, digamos, entidades les llamamos optativas, o sea, ellos tienen a decisión o no hacerlo. Pueden hacerlo ellos directamente o pueden hacerlo a través del SAE. El propio contexto establece incluso el que en el cumplimiento de su misión el SAE se esfuerce, ¿no? Porque el servicio que presta sea un servicio eficiente, digamos, que contribuya precisamente para lograr que las personas o las entidades que, digamos, tienen la opción de poder o no transferir bienes, lo decidan así y lo transfieran. En ese sentido, digamos, la mayor parte de los bienes, como ahí se muestra, se reciben de aduanas. Es la operación más voluminosa en número de unidades que tenemos, 62%. En segundo lugar estaría la parte de procuración de justicia, que es el 22%, que es lo que refiere o deriva de la acción de la PGR o del Poder Judicial de la Federación.
y del otro lado sería la parte del fisco federal con un porcentaje relativamente menor. Y el otro, que es el de las optativas, que hoy es el 14%, y ese es un proceso además que va en crecimiento. Conforme pasa el tiempo, cada vez más entidades empiezan a tomar la decisión de pasar los bienes y en ese sentido digamos, de mantenernos como sus proveedores de ese servicio en ese sentido. O sea, igual que ustedes buscan proveer, nosotros también en ese sentido buscamos proveer un servicio y tratamos de hacerlo igual que ustedes lo hacen de la mejor manera posible. Del lado, digamos, una vez que los bienes son recibidos, o digamos, digamos, ya definido el origen de los bienes, pues algo que vale la pena comentaros un poco cómo es el proceso, ¿no? El proceso, aquí está simplificado, es un proceso que puede ser en algunos casos largo, en otros casos no tanto, pero que implica que cuando una entidad transferente, llamémosle así a las entidades que son las que nos transfieren sus bienes o activos, deciden hacerlo, los ponen a disposición, ese sería el primer paso, o sea, nos avisan, digamos, que tienen bienes, que tienen intención de transferirnos. El siguiente paso que se realiza lo hace el SAE, es un proceso de dictaminación en donde se analizan la situación de los bienes, las características de los mismos y entonces se determina que procede o no procede esa transferencia. En algunos casos hay bienes que no pueden ser transferidos al SAE, por ejemplo, armas de fuego, ¿no? Las armas de fuego no pueden ser transferidas al SAE, esas tienen que ser entregadas a las autoridades militares, o algunos otros tipos de bienes, sustancias peligrosas o cosas así que tienen alguna característica particular, que tienen una regulación especial. Fuera de eso, bueno, pues dictaminada la procedencia de la transferencia, entonces se procede a realizar o ejecutar la transferencia y la recepción de los bienes. La transferencia, pues, es un documento que jurídicamente, digamos, implica que ya los bienes están bajo la, digamos, responsabilidad del SAE, y la recepción de los bienes es ya la recepción física, ¿no? La entrega-recepción física de los bienes. En general, la recepción se hace física. En algunos casos particulares se conviene o se acuerda que los bienes quedan digamos, en custodia de las entidades transferentes mismas, pero ya jurídicamente transferidas para que nosotros procedamos a ejecutar las tareas de destino. Pero en la mayoría de los casos sí se hace la recepción física, pasan a nuestros almacenes, cuando se trata de bienes muebles, pasan a nuestra custodia cuando se trata de bienes inmuebles, en fin, ¿no? Ese sería, digamos, un poco el contexto. Transferidos y recibir los bienes, inicia lo que sería el proceso de administración. Ese proceso puede ser, en algunos casos mencionaba, un poco más largo, en otros casos un poco menos largo, en donde lo que se hace es que, digamos, por lo pronto se custodian los bienes, se mantienen o se busca mantener los bienes en las mejores condiciones posibles. Si fueran casos inmuebles, pues se establecen los elementos de seguridad y de vigilancia correspondientes. En general, todos los bienes se contratan seguros, ¿no? Que permiten garantizar que cualquier contingencia que se presente, los bienes están cubiertos. En fin, ese es un poco el contexto, ¿no? De la administración. Durante esa etapa, dependiendo del origen de los bienes, pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de bienes asegurados son bienes que digamos, las entidades de procuración de justicia toman a personas que están indiciadas por algún delito, ¿sí? Y que mientras se resuelve el asunto, pues los aseguran, ¿no? Esos bienes se entregan al SAE, pero esos bienes pues no son propiedad todavía del gobierno, ¿no? Siguen siendo propiedad de sus dueños originales. Sin embargo, están, digamos, protegidos, digamos, para efectos de ver qué pasa con el proceso judicial. Y durante ese periodo, esos bienes, ese periodo puede llegar a ser largo, ¿no? Mientras se resuelve qué es lo que sucede. Entonces, ahí también puede haber el que se haga una depositaría, y ahorita les voy a platicar en ese periodo qué quiere decir una depositaría. O si no, pues simplemente se resguardan en nuestros almacenes. Por otro lado, también se hace la preparación de destino. Ya una vez que está definido el destino, ahorita vamos a platicar cómo es el destino, se preparan, digamos, los bienes para ese destino y, bueno, finalmente se ejecuta el destino. El destino es donación, destrucción o venta. Ahorita entraremos un poco en detalle. O incluso se pueden llegar a devolver. Hablando de los bienes asegurados de los que estaba yo refiriendo, puede ser que en algún momento dado la persona está indiciada que era propietario de los bienes, demuestra digamos que no tiene problema y entonces se determina que los bienes se le tengan que devolver y se le devuelven, ¿no?
Ese sería, digamos, un poco el contexto. Al final de este proceso, de este círculo, es el SAE quien, digamos, le voy a llamar así, a su cliente, que es la entidad que nos transfirió bienes o activos, le hace una rendición de cuentas, ¿no? Entonces le dice, mira, estos bienes que me entregaste tal fecha, pasó esto y esto y esto, gasté tanto, en fin, se vendieron, no se vendieron, etcétera, y resulta que, digamos, la cuenta queda saldada de esta manera, ¿no? Ese es un poco el proceso, digamos, de manera muy sintética que desarrolla el SAE. Como decía yo, a veces puede llegar a ser largo, ¿no? Ese tiempo. Siempre buscamos que no lo sea tanto, porque finalmente eso implica gastar menos, o sea, en su administración, ¿no? Y eso, pues, siempre es benéfico tanto para la entidad transferente como para el propio SAE, ¿no? En fin, cuando hablamos de la parte de destinos, estos serían los destinos que tienen los bienes fundamentales. Los bienes pueden ser donados, destruidos o vendidos. Como verán ahí en esa distribución de posibilidades, las ventas son la que ocupa, digamos, el mayor porcentaje. Más del 80% de los bienes tienen ese destino. Sí, es, digamos, el destino principal. Pero también tenemos la parte de donación y destrucción. Ahorita platicaré un poquito de los tres aspectos con un poquito de mayor profundidad. También tenemos otro tipo de activos que no son, digamos, bienes muebles o inmuebles, le voy a llamar así, sino que tienen otra naturaleza. Por ejemplo, estamos hablando de créditos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de créditos de entidades, digamos, que desaparecieron en liquidación, digamos, como Banrural, ¿se acuerdan de Banrural? Como del Banco Nacional de Comercio Exterior, como de Fiderca, que es un fideicomiso de rescate que hizo NAFIN para las cajas, para entidades financieras. En fin, son créditos que quedaron son carteras vencidas muchas veces. Entonces, esos créditos finalmente son derechos de cobro, ¿no? Que todavía tienen en algunos casos algún valor. En los cuales, pues, parte del trabajo del SAE es tomar esos créditos, administrarlos, eventualmente hacer recuperación de los mismos, intentar la cobranza, cuando es a lo que me refiero, y que además en algunos casos también una forma de salida de esos créditos es venderlos, ¿no? Vender esos derechos de cobro a terceros que también tengan interés o cuyo parte de su negocio sea efectivamente realizar acciones de cobranza. Tenemos también la parte de empresas. Empresas, estamos hablando de empresas incluso privadas en algunos casos o, digamos, entidades públicas cuyo objeto es su liquidación, ¿no? O el concurso mercantil o, digamos, en algunos casos mantienen todavía el momento, digamos, el estatus de aseguradas. Esas empresas se administran y en su caso, si fuera así, se hacen los trabajos para extinguirlas. La extinción de una empresa es un proceso complicado. Esto implica el que hay que liquidar o monetizar los activos, pero también hay que ver cómo se pagan los pasivos, ¿no? Ese es el proceso de trabajo de una liquidación y eso a veces puede no ser sencillo, ¿no? Hay casos como, por ejemplo, ahorita mencionaba Banrural. Banrural acaba de terminar su proceso de liquidación, llevó 10 años, eran 13 bancos y el BNCI también llevó alrededor de 10, 12 años. El propio Luz y Fuerza del Centro también es un caso relativamente reciente y conocido, es un caso que está en proceso todavía, ¿no? En donde parte, insisto, es monetizar activos, ¿no? Y liquidar pasivos, ¿no? Y por otro lado están los asuntos judiciales. Asuntos judiciales, verán ahí, nosotros traemos un universo como de 25,000. Son juicios que tienen muy diversa naturaleza, muchos de ellos son asociados a los créditos, o sea, son juicios en donde se están realizando acciones de cobranza judicial, otros no, otros son de otro tipo, asociados a veces a las empresas que estoy aquí mencionando, y que tienen un proceso, digamos, de trabajo intenso y largo y que también requieren en ese sentido de muchos terceros, ¿no? En este caso de abogados, ¿no? Ese es más o menos el contexto de trabajo de los otros activos. En la siguiente lámina podrán ustedes ver el tipo, digamos, un poco para dimensionar digamos, el volumen y la acción del SAE. Hablando de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Tenemos ahí la cifra. Ustedes verán que tenemos, digamos, un inventario que en inmuebles, por ejemplo, llega a ser casi de 11,000 inmuebles, ¿no? Pues supongo que imaginarán lo que implica administrar 11,000 inmuebles en cuanto a vigilancia, en cuanto a custodia, en cuanto a seguros, en cuanto
también a veces en atención de asuntos, de aspectos de regularización judicial, administrativa, etcétera, ¿no? Por otro lado, del lado de los bienes muebles, aquí también estamos hablando de alrededor de 67 millones, 66, 67 millones de bienes. Este es nuestro inventario actual y todos estos son dinámicos, o sea, son inventarios dinámicos, pero pues ese es el orden, ¿no?, de magnitud sobre los cuales andan, ¿no? Aquí en estos 67 millones estamos sumando de todo, ¿no? Incluso estamos sumando unidades que no necesariamente son sumables, pero ahí hay kilos, unidades, hay metros o lo que ustedes quieran, pero o sea, lo que quiere reflejar es la cantidad de cosas que se manejan, ¿no? Y además de todo tipo de cosas y además en todo tipo de situaciones. Pueden ser nuevos, pueden ser usados, pueden ser, digamos, con uso, me refiero que están útiles, pueden ser, incluso en algunos casos puede ser desecho, ¿no? Para reciclaje, en fin, de todo tipo de cosas, ¿no? Verán que ahí destaca, por ejemplo, el área metropolitana, tiene alrededor de 9 millones, el área noreste, que es la parte de Monterrey, tiene alrededor de 11 millones, la parte de occidente, Guadalajara, tiene alrededor de 11 millones también de bienes. O sea, son evidentemente zonas en donde se concentra, digamos, un volumen, que eso más o menos es consistente con la propia distribución económica, digamos, de la intensidad económica que tiene el país, pero que digamos, implica, digamos, que en otros lados también hay cantidades muy importantes, ¿no? Lo que variamos en ese sentido pues es la infraestructura, ¿no? La cantidad de almacenes que tenemos en un lado con respecto a la cantidad de almacenes que tenemos en el otro pues son distintas, pero pues finalmente todos los almacenes tienen sí. Lo que habilitamos para donación, venta y destrucción. ¿Sí? De hecho, como decía hace un ratito, aproximadamente el 80% de los bienes se venden. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita vamos a platicar de las ventas. Yo soy responsable de las ventas y me incomodaría decir que no son ágiles las ventas, ¿no? Pero ahorita platicamos. Sí hay un proceso de trabajo que es que a veces implica tiempos, eso es cierto, ¿no? Y en ese sentido sí tenemos, digamos, oportunidades de afinar esos procesos. Ahorita un poco platicamos de eso, ¿no? Con mucho gusto. Bien, entrando en la parte, digamos, ahora sí, destinos, las depositarías, como mencionaba, la siguiente lámina, por favor. Lore. Las depositarías es uno de las, como decía yo, es una de las estatus en donde mantenemos los bienes en alguna medida cuando se trata de bienes asegurados que están, digamos, dentro de un contexto de un proceso judicial contra, digamos, contra los propietarios, ¿no? Y que mientras tanto pues, se mantienen en custodia, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, ustedes, digamos, hay un caso muy grande, ¿no?, de una empresa asegurada que seguramente ustedes podrán haberla visto en el periódico y ese es un ejemplo, ¿no? Esa es una empresa, digamos, como, digamos, pueden ser empresas, pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles, que sigue siendo propiedad, digamos, de sus dueños originales. Y sin embargo, mientras se dan los procesos de, digamos, desarrollo judicial y de investigación, esos bienes quedan, digamos, en custodia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, es posible que el SAE ceda el uso de esos bienes mientras se desarrollan esos procesos de trabajo, de investigación, ¿sí? Si se fijan en la siguiente lámina, por favor, tenemos ahí, hoy el SAE tiene un poco menos de mil casos así, ¿no? Estamos hablando de bienes muebles o bienes inmuebles. La mayoría son bienes muebles, estamos hablando de ahí, son 620, creo 23, y tenemos alrededor de 200 inmuebles que están en esa condición. ¿Cuál es el sentido de tener una depositaría, ¿no? Finalmente, que en ese proceso, digamos, quien recibe la depositaría asume la responsabilidad de la custodia y del mantenimiento, y eso le reduce costos al Estado. ¿Sí? Ese es parte del objetivo, ¿no? En alguna forma. Entonces, algunas depositarías pueden ser productivas, y se les llama así internamente, y que implican el que quien recibe la depositaría paga una cantidad, digamos, que es como si fuera, le voy a llamar así, equivalente como si fuera una renta, ¿sí? O pueden ser gratuitas, ¿no? Puede ser que sean sin costo ninguno. En cualquiera de los dos casos, la responsabilidad del mantenimiento
y de la custodia la asume el depositario. ¿Sí? ¿Quiénes son candidatos a poder recibir estas depositarías? Pueden ser o entidades públicas, ¿no? O a veces organizaciones privadas sin fines lucrativos, o sea, de asistencia social, ¿no? Esos serían, digamos, las posibles receptores de esas depositarias, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven bienes muebles, la mayoría son vehículos, ¿no? Hay muchos, pues la mayoría son vehículos, algunos inmuebles. Por ejemplo, casos en donde hemos, digamos, entregado algunos inmuebles a organizaciones que, por ejemplo, se dedican a darle apoyo a mujeres, digamos, con escasos recursos, que tienen, digamos, en situación de desventaja que son mujeres que tienen, digamos, están embarazadas, o en algunos casos algunas asociaciones, y son organizaciones privadas, o sea, o civiles, pues sociales, que atienden a mujeres golpeadas, por ejemplo, en fin, ese tipo de cosas también se dan en ese contexto, y eso les facilita a ellos el cumplir su labor, y en ese sentido, digamos, ayuda también al gobierno a que esos bienes se mantengan, pues, en un proceso digamos, adecuado. Por otro lado, tenemos el otro destino, que es la donación. La donación la hace el SAE apoyando a entidades federativas o municipios en donde se declaran desastres naturales, o a municipios que están clasificados con alta marginalidad. Lo que hacemos es que entregamos ropa, calzado, juguetes, cosas de ese tipo que permiten a estas entidades públicas locales pues desarrollar sus programas asistenciales. En el año 2013, por ejemplo, el SAE ha donado alrededor de 760 toneladas, en el 2012 fueron 609. La mayoría de los bienes que se donan en realidad están asociados a bienes de desastre, digamos, a localidades con desastre natural. Es la prioridad, existe una prioridad establecida institucionalmente para los efectos. No alcanza a donar para todos los que necesitan o solicitan donaciones. O sea, la parte que es posible donar es una parte limitada, y bueno, pues en ese sentido pues establecen prioridades, ¿no? En la parte de municipios de alta marginalidad tenemos atención prioritaria hacia los 50 municipios de más alta marginalidad, y estas son clasificaciones pues que se establecen de manera pública, ¿no? El proceso de trabajo también a veces digamos, tiene su complicación, porque a veces es precisamente el hacerle saber a las entidades cuáles son los bienes disponibles, si esos son los bienes que necesitan, el ver a veces en los procesos de transporte. A veces puede ser que uno algunos bienes estén en un lugar lejano, y en fin, esas cosas tienen también su efecto, ¿no? Por otro lado está la parte de instrucción. Esta parte de instrucción, pues aquí lo que se busca es, digamos, mantener digamos, una consistencia, una coherencia en el proceso de trabajo, no vendiendo cosas que no debemos de vender. O sea, hay veces que recibimos, digamos, bienes que pueden tener efectos dañinos a la salud, o a veces son bienes que recibimos y que en realidad están asociados, digamos, o que atentan contra los derechos de autor o la propiedad intelectual, ¿no? Y esos bienes pues se destruyen, ¿no? Indudablemente. Cosas como, por ejemplo, ropa usada que incluso tiene un alto riesgo de ser contaminada, se destruye. O por ejemplo, cosas como luego las CDs que son piratas, productos piratas, eso pues también se destruye. En fin, ese tipo de cosas son las que son sujetas de destrucción. El año pasado, ustedes verán, alrededor de 10 millones de bienes fueron destruidos. En 2012 fueron alrededor de 14. Y bueno, pues esto va respondiendo a las diversas circunstancias de lo que se va recibiendo, ¿no? Pero esa es un poco la dimensión de lo que implica la actividad. También en esta destrucción se requieren proveedores. O sea, hay gente que se dedica precisamente a colaborar con el SAE en ese proceso de destruir, ¿no? Y que los necesitamos, ¿no? Para hacer eso, ¿no? La destrucción tiene que ser bien, tiene protocolos, en fin, o sea, no es mandar llamar el comido a la basura y mandarlo, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿la destrucción únicamente se limita a la inhabilitación de las mercancías para evitar su reutilización? ¿O al grado de llegar a que incluso no se puedan llevar a cabo un proceso de reciclado sobre la misma mercancía que se destruye?
depende del método de extrusión que se utilice, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, la ropa usada, por ejemplo, que tiene riesgo alto de contaminación, se tienen acuerdos con grandes industrias que tienen hornos, ¿no? Y entonces las pacas entran a los hornos y pues se queman, ¿no? Ahí verán, por ejemplo, ahí es un ejemplo, es una foto real de un proceso de extrusión en donde esos no sé qué sean, deben ser como son CDs, y pues los hacen pedacitos y a lo mejor eso pues, pudiera tener el material pudiera tener algún nivel de uso, pero en principio, digamos, el punto fundamental en eso es precisamente lograr que no tengan, no haya manera de que los vuelvan a usar, ¿no? No, reciclar puede ser, reciclar sí, no, reciclar sí es posible, ¿no? ¿No? En la parte de operativa, digamos, como decía, son casi 10 millones, la mayoría son bienes de comercio exterior, ¿no? Lo que en este caso aplica. Bueno, el último destino es el destino de venta, ¿no? La parte de ventas, lo que el SAE tiene es un proceso comercial continuo. Como decía yo, pues más del 80% de los bienes, o aproximadamente el 80% de los bienes, están sujetos a ese destino, ¿no? El desarrollo en ese sentido, digamos, de esa actividad, digamos, comercial, pues es el más continuo, el más intenso, ¿no? En ese sentido. Esto, el SAE lo hace, digamos, tal vez ustedes, algunos han podido escuchar en algún momento algunos comerciales al respecto. Estamos haciéndolo a través de un concepto de mercadotécnico que le denominamos subastas SAE, ¿no? Entrando un poquito en detalle de este destino, ¿no? El SAE tiene esta actividad desde que empezó, ¿no? Desde el 2003, que es cuando inició la actividad del SAE. No quiere decir que antes no se hacían ventas, sí. Las entidades públicas que les decía que son antecedentes del SAE, pues hacían lo propio, ¿no? Digamos, en un proceso, digamos, con una escala diferente, menor, y además con un proceso, digamos, evolutivo distinto, ¿no? En aquel entonces a lo mejor el asunto empezó solo con ventas directas, después inició la parte de licitación pública. A veces ustedes a lo mejor han estado en algunas licitaciones públicas para ustedes vender. Aquí se trata de licitaciones públicas en donde las personas que están interesadas compran, o sea, ahí quien hace la licitación pública en ese sentido es al revés. Después de eso empezó el proceso de subastas, que fue cuando ya empezó el SAE. Subastas entendidas, ahorita platicamos un poquito de las diferencias, son diferencias en procedimiento, pero el objeto es el mismo. Son en general procedimientos comerciales públicos, competitivos, en donde las personas que quieren participar pueden participar y además de una manera libre se asignan los bienes a quienes mejores ofertas hacen, ¿sí? Después del proceso actualmente ya tenemos incluso un procedimiento electrónico, ¿no? Más o menos es un poco el contexto como está llevando. Hoy día en el SAE tenemos pues, registrados más de 7,000 compradores diferentes que en algún momento han comprado bienes en el SAE. En los últimos 10 años el SAE, la siguiente lámina, ha vendido alrededor de 600 millones de bienes, ¿no? Por un importe de casi 10,000 millones de pesos, casi son 800 millones de dólares. Es una cantidad muy importante y además que va en crecimiento, ¿no? Lo que se trata es precisamente de tener los bienes el menor tiempo posible, ¿sí? Y ponerlos a disposición lo más rápido posible en la medida en que eso permite precisamente el generar el mejor uso para los bienes, porque además mientras más tiempo duran en un almacén, pues más se deterioran, ¿no? Tenemos, como decía yo, el procedimiento de subasta electrónica. Es un portal en línea en donde las gentes hacen ofertas y el que se lleve el mejor precio es el que se lleva los bienes. Los bienes se anuncian, están en un proceso competitivo durante un tiempo y así le van empujando, ¿no? Conforme la gente va viendo hasta cómo va la puja, si van ganando o no, y en todo caso deciden si quieren aportarle o no. De hecho, comentar que este año estamos lanzando el nuevo portal, que es el portal subastas.sae.gov.mx, que es un portal nuevo. Me refiero que es un portal propio. Antes teníamos un portal, digamos, usábamos un portal contratado con un tercero. Hoy decidimos hacerlo ya de una manera directa con un portal nuestro y este es el portal que está ahorita iniciando operaciones.
Tenemos también lo que serían las subastas presenciales. A veces son eventos que se desarrollan en lugares pues, como en donde se juntan los proveedores y ahí, así como en las películas, pues, ¿no? Quién da más y van levantando la paleta. Ese es un poco el proceso de trabajo. El proceso es un poco diferente. Digamos, es lo mismo que en una electrónica, nada más que aquí es físico, ¿no? Es presencial. Hay personas que les gusta más la parte cara a cara. Hay otros que se acostumbran más al medio electrónico, ¿no? Y estos son eventos que se desarrollan en 1 o 2 días, en fin. Tenemos también la parte de licitaciones públicas. En licitaciones públicas el contexto es diferente. Ahí las ofertas que se reciben por los bienes son a sobre cerrado. No hay revire, no hay puja, sino que los sobres se entregan, enfrente de un notario se abren, se saca y se determina quién es el ganador en función a quién haya ofertado el precio más alto. ¿Sí? Ese es, digamos, un poco el contexto comercial. También tenemos ventas directas. En algunos casos sí seguimos haciendo ventas directas, pero en principio solo dirigidas a los gobiernos estatales o municipales, en donde ahí lo que hacemos es que les evitamos, digamos, le voy a llamar así, para cierto tipo de bienes, el que tengan que estar compitiendo por los bienes y los podemos asignar de manera directa, pero solo a entidades públicas. Y bueno, pues en principio, yo sé que ustedes vienen aquí a vender, yo también, ¿no? Entonces, ahorita ya vamos a pasar en realidad a la parte que ustedes vienen a buscar, pero yo invitarles a que si eventualmente en este tipo de trabajo que ustedes desarrollan, puedan ustedes considerar que nosotros podemos ayudarles ofreciéndoles bienes que a lo mejor son de su interés, pues lo consideren. Aquí traigo un par de ejemplos, ¿no? En la parte de muebles, por ejemplo, digamos, les puse un par de ejemplos, digamos que son ejemplos reales de algo que pasó recién, ¿no? Una camioneta pick-up, por ejemplo, el precio de venta es el precio al cual el ganador ganó, ¿no? ¿Sí? Una pick-up en 60,000 pesos, por ejemplo, un lote ahí de memorias, pantallas y accesorios para celular, 127,000 pesos. Aquí nosotros partamos de la base que tenemos una gran cantidad de compradores o de clientes que son, digamos, pymes, ¿no? Que en alguna medida o usan los bienes que nosotros vendemos para su trabajo, o incluso han construido un negocio paralelo, digamos, de carácter comercial, en donde ellos hacen el menudeo, ¿no? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, en inmuebles, ¿no? Aquí un edificio de oficinas, por ejemplo, que está situado en Toluca, lo vendimos en 7 millones de pesos, un edificio de oficinas grande, o una bodega, por ejemplo, de 1,000 metros cuadrados en Ciudad Valles, en 300,000 pesos. O sea, siempre hay, digamos, elementos de oportunidad en lo que ofertamos, ¿no? Nosotros lo que intentamos en ese sentido no es sacar necesariamente el mayor precio, sino en vender rápido, ¿sí? Y bueno, pues en ese sentido pongo a su consideración esa posibilidad. Ya sé que ustedes vienen a vender, ¿no? Y bueno, pues le paso la palabra al doctor Madero. Sí, en la página subastas.sai.gov.mx. Ahí aparecen los bienes que están en venta, ¿no? Puede ser que haya bienes que están en preparación y que cuando estén en venta ahí aparecerán. ¿Sí? Sí, ahí está. Incluso si ustedes en su momento se registran, recibirán información cada vez que haya un evento. Sí, sí, correcto. En la página se pueden registrar. El estado te refieres a las condiciones. No aparecen fotos. En el caso de los inmuebles sí especifica su situación, digamos, jurídica y administrativa. Sí, es parte de lo que es la información. En el caso de los muebles, dice si son nuevos usados, pero de cualquier manera, todos los bienes están sujetos a verificación, ¿no? Todos los que se venden, salvo que sean inmuebles que no sean, no tengamos posesión, que también eso se dice. Si fueran inmuebles en donde a veces se venden los inmuebles así, sin posesión, o sea, a los que les falta algún procedimiento judicial todavía por correr, ¿no? Eso también tiene efectos en el precio. O sea, o sea, no es lo mismo un inmueble regular que un inmueble que todavía tiene pendientes. Exacto. Exacto. Y en ese sentido, esa diferencia se refleja en el precio. ¿Sí? O sea, en el precio de salida, para efectos de que en su caso las personas que se interesen tengan oportunidad de que con la diferencia puedan terminar el procedimiento. Estamos hablando de inmuebles, por ejemplo, que son adjudicados digamos, por créditos, ¿no? Y donde todavía falta a lo mejor una parte del proceso judicial, se vende el inmueble, todavía no está en la posesión, digamos, y hay que hacer todavía un proceso judicial, y bueno, esa diferencia o ese costo implicado
se refleja en el valor de salida. ¿Sí? No. Cuando ya vendemos un inmueble como inmueble, no, lo que falta es el procedimiento judicial. De hecho, incluso lo que podría darse es, si hubiera alguna circunstancia que apareciera que no conocemos, nadie, nosotros, digamos, respondemos en ese sentido. ¿Sí? O sea, devolvemos, digamos, deshacemos la operación. Si hubiera una circunstancia que no, o sea, digamos, inesperada, ¿no? Es que depende del caso, ¿sí? Depende del caso, ¿no? No todos los casos son idénticos, a veces las incidencias suceden. Déjenme decirles que ya vieron más o menos el nivel operativo que vendemos y, digamos, ¿no? Tenemos un nivel de incidencias que no rebasa el 1,5, 2% de los casos. O sea, con tanto volumen siempre puede aparecer alguna circunstancia, ¿no? Y en todos los casos hemos resuelto el asunto con el comprador, en todos. ¿Sí? A lo mejor a alguien le genera cierto nivel de molestia el hecho de que, ¿no? Porque ya tenía X circunstancia y bueno, pero finalmente en todos los casos salen bien, ¿no? Buscamos que nuestro nivel de incidencia sea chico, pues es imposible que sea cero. A Liverpool le pasa y a Palacio de Hierro también, ¿no? A todo mundo le pasa, o sea, en un proceso comercial. Pero sí, incluso nosotros tenemos niveles en ese sentido que son niveles comparables, ¿no? Con cualquier tipo de operación comercial, ¿no? Bueno, déjenme, tomo la palabra porque la verdad sí queremos platicarles de las contrataciones que hacemos, porque de eso se trata la reunión. Y sin duda la parte comercial del SAE es una parte pues, que da para muchísimo tiempo de platicar. Y yo creo que Javier hizo un muy buen papel ahí en introducirlo. Yo voy a tratar de irme un poquito más rápido sobre la parte en que pudiera haber algún, pues digamos, traslape en la información, pero sí tratar de darle un poco la perspectiva de que entiendan ustedes, pues dado todo lo que nos platicó Javier, ya se empiezan a dar una idea del tamaño que tiene esta operación y esa operación entonces qué implica en términos administrativos y esa administración qué implica en términos de contrataciones y de gasto, dónde estamos gastando y sobre todo me interesa pues en qué tenemos que gastar todavía en este 2014 y viendo más hacia adelante pues que tengan siempre presente que ahí existe este organismo que está tratando de hacer un trabajo muy importante, ¿no? La verdad es un gusto poder tener la oportunidad de platicar con ustedes, compartir lo que el SAE es y su tamaño, como les digo, y las muchas maneras en las que se apoyan otras compañías, en todo tipo de compañías para cumplir su misión y avanzar en su visión. Y a nombre de nuestro director, el contador Orozco Fernández, les doy la bienvenida y les agradezco su interés por estar con nosotros. Si vemos la siguiente lámina, la misión del SAE es, a final de cuentas, como decía el objetivo, el actuario Dorantes, es un compromiso con la sociedad para con eficiencia hacer buen uso de los recursos públicos, de los recursos que están improductivos en el Estado, ¿no? Lo tenemos que hacer con compromiso hacia la sociedad, con eficiencia para dar buen uso a los recursos públicos, al final de cuentas es una gran responsabilidad, con transparencia como todo lo que hace el gobierno debía de ser, bien transparente, y con responsabilidad social para contribuir con pues, unos cuantos granos de arena a lograr que México sea cada vez mejor, a que sea el México que queremos que sea en realidad. Si vemos la siguiente lámina, la visión es cumplir con esta misión, digamos, pero ser además la mejor alternativa para el Estado, para hacer estos trabajos. Queremos ser pues, lo mejor para el Estado mexicano, también queremos ser una referencia mundial. Entonces los que se pusieron esta visión de largo plazo pues, sí fueron muy ambiciosos. Queremos realmente hacerlo muy bien en el SAE y creo que tenemos una historia que ha ido avanzando. Si vemos la siguiente lámina, un poco esto repita, es que voy a ir muy rápido. El origen de los bienes y las empresas que llegan al organismo pues vienen fundamentalmente de tres partes. Para que el Estado pueda cumplir, yo digo que tres funciones fundamentales. Una es tributaria, ¿no? Para que pueda cobrar impuestos, eventualmente en algún momento se va a quedar con bienes no monetarios. Para que pueda cumplir con sus funciones de aduana, una economía súper abierta como es la mexicana, sobre todo para su tamaño, somos una economía con una gran transacción comercial con el exterior, inevitablemente esa labor
de aduanas también implica quedarse con bienes no monetarios en la panza. Y luego tenemos una parte de procuración de justicia, ¿no? Donde también, si queremos cumplir con la justicia, como explicaba el actuario Dorantes, en algunos momentos pues acabamos, por algún motivo, hay alguna investigación y tenemos que actuar y tomar bienes pues, que no son del Estado en ese momento, pero que están en un proceso ahí de indefinición y que eventualmente algunos pues, acaban siendo culpables y esos bienes acaban estando en el Estado. Y les sumaría una más, que es el redimensionamiento del Estado. Digamos, o sea, a lo mejor está un poquito pasado de moda, ¿no? Suena salinista eso, pero el redimensionamiento del Estado ha implicado en algunos momentos encontrar algunos bancos de desarrollo que ya no queremos que existan y por lo tanto los tomamos, algunas empresas que por algún motivo había 2 empresas dando el mismo servicio en el país y pensamos en redimensionar el Estado, y eso hace que también parte importante de lo que es el SAE hoy, como van a ver, lo que llamamos los encargos, acaben aquí como bienes pues, que tenemos que administrar. Administramos bienes y también administramos de alguna manera males, diría yo, porque al final de cuentas cuando tomamos empresas, pues las empresas típicamente vienen con activos y pasivos, como ustedes bien saben, y esos pasivos también los tenemos que administrar. Si vemos la siguiente, por favor. ¿Qué destino le tenemos que dar a las empresas y a los bienes? Ya lo había dicho el actuario, entonces muy rápido. O los vamos a vender, en cuyo caso, tratando de darle un giro un poquito diferente, es muy eficiente en términos económicos la venta. ¿Por qué? Porque los bienes se les va a llevar el que más los valora en la sociedad. Quiere decir que es el que mejor uso les va a dar. Y además, pues son bienes que son no monetarios y que el Estado lo que necesita es dinero para su gasto de operación, y entonces está vendiendo bienes y los está convirtiendo en dinero, digamos. Cuando dona, pues también está cumpliendo con un objetivo social, ¿no? Tiene que haber algún objetivo social, como decía el actuario, o vamos a las zonas de alta marginación, o vamos a ir a los lugares donde entró un desastre natural y hay una inundación en Guerrero, en Oaxaca, en cualquiera de estos lugares, Tabasco, y en esos momentos es muy importante lo que podemos aportar con estos bienes que están improductivos en el Estado. Y cuando destruimos es finalmente, como decía también repitiendo un poquito, pues para proteger el Estado de Derecho en México. Si hay bienes que son piratas, pues los tenemos que destruir, no los podemos permitir que regresen a la circulación, y a veces pues por protección al medio ambiente o por protección sanitaria simplemente tenemos que destruir los bienes, ¿no? Entonces es un poco el mundo en el que vivimos. Si vemos la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Gracias. En esta un poco recordando esta operación de la que estamos hablando, y como dijo el actuario, son millones de bienes los que llegan, millones de bienes los que salen, millones de bienes los que se quedan en administración. Estamos hablando de una operación que quiero platicarles un poquitito más, ¿no? Una operación nacional que implica tener oficinas regionales en todo el país. Estas oficinas fundamentalmente se dedican a recibir, almacenar, administrar en su caso, y entregar, destruir, donar los millones de bienes que tenemos. Entonces tenemos una representación en todo el país, y esto implica, por supuesto, una operación además pues, centralizada en la Ciudad de México, pues muy importante. Tenemos 2 edificios administrativos en el Distrito Federal, estamos en Insurgentes al lado de Plaza Inn, en nuestro edificio sede, digamos, 12 delegaciones regionales, 2 almacenes en el área metropolitana, un archivo de concentración muy grande, digamos, ¿no? Más de 300,000 cajas creo hoy tenemos, perfectamente guardadas. ¿Por qué? Porque estas empresas que van cerrando tienen que tener, por motivos legales, por motivos de ley, tienen que guardar esos archivos durante ciertos periodos hasta que puedan destruirse. Entonces cuando vamos cerrando empresas tenemos que guardar grandes cantidades de papeles perfectamente archivados, ¿no? Digamos, entonces tenemos ahí una operación muy grande. ¿Cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando alrededor de 650 personas de la estructura del SAE, más de 300 personas que están contratadas a través de contratos con terceros, digamos, para brindar servicios profesionales, sin la parte de informática, donde tenemos como otras 90 personas que son programadores que están trabajando sobre los sistemas en cualquier momento del tiempo. Entonces, al final de cuentas, se imagina, es una operación pues, muy grande. Las bodegas, obviamente, pues todo esto de almacenar implica un gran trabajo de bodegas. Tenemos 42 bodegas propias y 22 muy grandes bodegas que nos prestan terceros que están dándonos servicios de almacenamiento. Ahorita vamos a platicar un poquito de ese, que es un contrato muy grande. Y al final de cuentas, también para proteger estos inmuebles de los que habló el actuario Dorantes, que estamos en el proceso de venta, los tenemos que cuidar. Entonces, tenemos 3 compañías de seguridad privada
contratadas en todo el país con cobertura nacional para hacer rondines, para estar físicamente en los lugares, para ver que no haya invasiones sobre los terrenos, para que no se roben las cosas en los almacenes. Entonces es una cantidad de gente bien importante, es una operación nacional y de muy importante tamaño, digamos, ¿no? O sea, el SAE, como que uno no lo oye, pero al final de cuentas cuando lo conoces es un lugar grande, ¿no? ¿De qué presupuesto estamos hablando? Si vemos el siguiente, estamos hablando de más o menos 1.200 millones de pesos al año, es lo que tenemos de presupuesto. La mitad, prácticamente la mitad, 56% de eso es para pagar salarios, 45% para pagar servicios diversos que contratamos y básicamente muy poquito, como el 1% para inversión y compra de materiales, y en eso ahorita vamos a platicar un poquito, que va un poco creciendo. Entonces compramos bienes, servicios y servicios especializados, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no vemos la siguiente lámina? En la siguiente lámina están los bienes. Los bienes es realmente la parte chiquita, digamos, ¿no? Es la parte, empecé por lo más chiquito aquí y empezando de lo menor a menor, pues gastamos en artículos promocionales, ¿no? Tenemos mercadotecnia, digamos, tenemos que vender la marca SAE, tenemos que la gente se convenza y conozca que hay un portal comercial, que hay subastas en línea, que hay subastas presenciales. Entonces gastamos en algunos artículos promocionales, también en uniformes y ropa de seguridad, materiales y útiles de oficina para una operación del tamaño como el que tenemos. Obviamente, pues, tener 1,000 gentes metidas en oficinas implica cafés y galletas y materiales eléctricos porque estamos haciendo diversas remodelaciones. Pero esta es la parte chiquita. Si vemos la que sigue, realmente en servicios somos un poco más grandes, son servicios directos. Los servicios directos un poquito se ve bastante mal, una disculpa, pero obra pública en estos años estamos esperando llegar casi a 100 millones de pesos en obra pública. En tecnologías de la información siempre estamos gastando también en diversos servicios, desde compra de licencias para una operación de alrededor de 1,000 gentes. La parte de contabilidad, tenemos estados contables que son auditados, entonces siempre tenemos que gastar en diversos auditores y cada uno de nuestros pequeños encargos también se tiene que auditar, digamos, con la auditoría externa a la que nos obligan la ley. Gastamos obviamente en mantenimientos, mensajerías y fletes y limpieza para una operación como la que tenemos, pero realmente lo importante está en la siguiente lámina. En la siguiente lámina están lo que llamamos nosotros los servicios de terceros especializados. En servicios de terceros especializados, este es muy importante, este apoyo integral a la administración de bienes muebles, llamamos los terceros en largo plazo, es las compañías que contratamos, y contratamos 2 en la actualidad, cada una para el este y una para el oeste del país, y están dedicadas a darnos servicios integrales, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que viene de nuestra mayor transferente, que es el SAT, llega a estos almacenes que maneja una compañía que nos brinda servicios y esa compañía se encarga de archivarlos, digamos, almacenarlos durante todo el tiempo, cuidarlos y entregárnoslos en el momento en el que nosotros podemos vender o disponer. Entonces, esta es una operación muy grande y estos contratos muy grandes que están también un poquito los tamaños, ahí implican los tamaños de los contratos, son contratos que son muy grandes porque son plurianuales y ahorita vamos a hablar de las 2 estrategias que tiene administración en el SAE para tratar de ser más eficientes y cumplir con esa misión, más eficaces y eficientes, que son, uno, la plurianualidad y la segunda es concentrar las cosas. Si nos regresamos un poquito, perdón, a la anterior. Tengo obviamente apoyo integral para eventos, eso es la parte de tener terceros que nos ayudan a hacer subastas presenciales, algunas en la Ciudad de México, otras en provincia, pues tenemos que ir y armar todo un evento, que son eventos muy grandes porque tienen que ser en un lugar que pueda aceptar, pues que serán 600, 700 gentes que tienen que llegar ahí, la gente tiene que inclusive poder tener algo que comer porque duran mucho las subastas, si no les das un poco de comer se salen, en fin, entonces tenemos ahí toda esta parte de los eventos nos cuestan un poco de dinero, también obviamente servicios de tecnología de información, ahí están servicios también plurianuales muy importantes, sobre todo lo que llamamos las fábricas de software, estoy seguro que todos hoy en día que manejen cualquier empresa conocen de lo que hablo, la parte de tener diversos inmuebles y muebles inclusive nos implica tener que tener seguros para bienes en administración y custodia, entonces tenemos contratos de seguros muy importantes, obviamente gastamos en publicidad, en la evaluación de los bienes tenemos que evaluar activos financieros y bienes muebles e inmuebles antes de venderlos para tener una idea de en cuánto vamos a ofertar
y asesorías en distintas materias de seguros y obviamente evaluaciones actuariales a las que estamos obligados, igual que cualquier empresa hoy en día, para poder presentarnos estados financieros de acuerdo a las normas contables vigentes. Entonces, si vemos la siguiente, ahora sí. Muchas gracias. Y ahora sí, entrando un poco al mundo de las compras, ¿no? Y lo que les quiero platicar es que el área administrativa del SAE busca en todo momento cómo ser más eficaz y eficiente. Y lo que ha encontrado es obviamente el concepto que le dio origen al SAE como un organismo nacional que se dedica a la administración y enajenación de bienes, es buscar economías de escala. Entonces, en compras también buscamos economías de escala. Y tenemos las delegaciones regionales necesitan muchas cosas y también nuestros encargos, en este caso pusimos al ferrocarril y Luz y Fuerza, que son los grandes. Y todas estas cosas que necesitan, todo lo que pueda ser servicios comunes, tratamos de hacerlo a través de un solo comité de adquisiciones en el SAE y de ahí prestar los servicios para el resto de la gente, ¿no? Entonces, hay esta actividad concentradora. En ese sentido, el SAE como administración es un poco más interesante que una administración de cualquier empresa, digamos, empresa no quizá, pero de cualquier organismo público que tuviera más o menos la misma cantidad de gente. ¿Por qué? Porque no solamente está haciendo cosas para sí misma, sino trata de hacer cosas para lo que queda de las liquidaciones, los residuales de las liquidaciones de ferrocarriles nacionales y de Luz y Fuerza. Entonces, cuando hacemos una contratación actuarial, por ejemplo, que queremos hacer ahora plurianual, vamos a contratar para el SAE, para 7 o 8 pequeños encargos que ya tenemos dentro de la panza del SAE, digamos. También se tienen que hacer evaluaciones actuariales de sus sistemas de pensiones, para los sistemas de pensiones del ferrocarril, para el de Luz y Fuerza del centro, y muy importante también uno que ya hace poco acabamos de incluir y por eso ya no lo pusimos ahí, Banrural. Entonces, a la hora que hacemos una contratación realmente de 14 o 15 diferentes planes de pensiones, se vuelve y si la podemos hacer a 2 o 3 años, se vuelve un contrato muy interesante para los despachos actuariales del país y eso es lo que buscamos, que ahí haya mucha competencia. ¿Para qué? Para que consigamos las mejores condiciones para el Estado. Entonces, ¿por qué no vemos la que sigue? Como les decía, la estrategia va por 2 lados. Uno es consolidar. Consolidamos de 2 maneras. Uno, dentro del SAE podemos consolidar. Es decir, como les digo, podemos buscar que Luz y Fuerza, porque todavía tiene algunas oficinas donde está el residual de Luz y Fuerza, unas oficinas donde está el residual del ferrocarril, en la medida de lo posible servicios de computación, por ejemplo, de fábrica de software, hacer una sola licitación, un solo proceso de compra y ahorrarles a ellos. En este caso quizás si es entre entidades no le vamos a ahorrar mucho dinero, pero sí le ahorramos el trabajo y la necesidad de la carga administrativa de estar haciendo esos 3 procesos distintos. Entonces podemos consolidar dentro de nosotros, porque el SAE tiene encargos, entonces podemos hacer cosas consolidadas y luego estamos buscando, y eso seguramente se oirá mucho durante estos días aquí en este evento, esta idea de consolidar lo más posible, nos lo mandata el propio decreto de austeridad, es una orden, digamos, una instrucción de la Presidencia de la República, consolidar lo más que podamos entre sectores, ¿no? Y en este caso lo que estamos haciendo es pegándonos mucho a la Secretaría de Hacienda, que lleva cierto liderazgo en tratar de consolidar lo más posible. Entonces, muchas de las compras que tenemos que hacer, buscamos la manera de participar dentro de una adquisición consolidada, digamos, arrendamientos de coches, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o compras de servicios de fotocopiado. Ese tipo de contratos que son importantes para una oficina de 1000 gentes como la que tenemos nosotros, a final de cuentas le estamos haciendo hoy en día tratando de que no sea para 1000 gentes, sino sea un contrato quizá para 4000 o 8000 gentes, a la hora que nos estamos yendo al sector hacendario y el sector hacendario es el que está saliendo conjuntamente a buscar esas adquisiciones. O sea, eso es para como las grandes empresas están muy interesadas en toda esa parte. Y luego la otra parte es la contratación plurianual. La verdad es que el sector público, no sé si algunos de ustedes hayan trabajado, típicamente se trataba de contratar pues, del 1 de enero al 31 de diciembre para no tener plurianualidades y eso lo que hacía es que el 31 de diciembre se acababan todos los bienes y servicios, ¿no? Y entonces realmente era un reto muy importante, digamos, de almacenamiento, se empalmaban todos los procesos de adquisición a principios de año o a finales del año anterior. Hoy en día, con una visión estratégica, y si vemos la siguiente lámina, estamos buscando plurianualidad. ¿Plurianualidad para qué? Para que no todos los contratos se terminen el 31 de diciembre. Eso es muy importante para mí porque quiero tener procesos ordenados de adquisiciones y entonces necesito que estén distribuidos lo más uniformemente a través del año, ¿no? Eso es muy importante. Otra
tener una continuidad en el servicio, no que todo, si todo se termina el 31 de diciembre, ya sé que tengo el 20%, ustedes pues, seguramente saben mucho también de adquisiciones y de compras y de venderle al sector público, pero de cualquier forma se generaba un gran riesgo operativo, digamos, la continuidad de los servicios realmente era complicada a la hora que todo se terminan los contratos el 31 de diciembre. Por otro lado, creo firmemente que hay eficiencias para ambas partes, es decir, tanto el que compra como el que vende se puede beneficiar si las compras son plurianuales. Muchas veces los servicios que requerimos los organismos públicos implican una serie de inversiones que tienen que hacer las compañías para podernos vender. Esas inversiones, en la medida en la que los plazos sean más largos y los contratos más grandes, permiten que esos costos fijos se hagan más pequeños en términos medios, ¿no? Digamos. Entonces hay eficiencia para ambas partes y eso es lo que estamos buscando. A final de cuentas, lo que queremos obviamente son los términos y condiciones más favorables para el SAE, pero en la medida en la que logramos eficiencias a través de la plurianualidad, creo que esos términos, mayor eficiencia para el SAE puede venir sin que implique un menor ingreso para la compañía que nos está vendiendo, ¿no? Por favor, la que sigue. Y un poquito entrando a realmente de qué tamaño. Con esta plurianualidad y que estamos impulsando muy fuerte en el SAE, lo que está pasando en estos años es que estamos comprando o estamos licitando, concursando montos mucho mayores a lo que es nuestro presupuesto. Lo que estamos hablando para el 2014 son casi 4,000 millones de pesos. De estos casi 4,000 millones de pesos, el objetivo en plan que tenemos hoy por hoy es que 84% sea vía licitación pública nacional y 1% por concursos de invitación restringida y el resto sería compras que son a través de adjudicaciones directas. No todo lo que es adjudicación directa es discrecional, como saben ustedes, algunas adjudicaciones directas son porque hay compras entre entidades y otras adjudicaciones directas también son cuando tenemos, digamos, estamos comprando el software de Microsoft, pues nada más lo vende Microsoft, ¿no? Si vamos a comprar el Office no tendría ningún sentido. Entonces, cuando hay licencias, cuando hay una serie de condiciones, pues son adjudicaciones directas. En algunos casos también cuando sucede algo inesperado, hay una situación, una contingencia, pues también tenemos que salir a comprar a través de ese tipo de cosas. Si vemos la que sigue, de eso, como les decía, muy poquito, alrededor de 100 millones de pesos, pero es mucho más que antes, es obra pública. En el SAE recién estamos inaugurando un comité de obra pública, estamos con la seguridad de que tenemos que hacer muchas adquisiciones o mucha obra pública porque después de 10 años tenemos diversa infraestructura que necesita inversiones importantes y además tenemos una visión de que el SAE, para poder operar con mayor fortaleza frente a sus contratos de largo plazo, requiere de tener pues, mejores instalaciones y instalaciones más seguras y más capacidad de hacer las cosas por sí mismo. Entonces, estamos en proyectos para remodelar diversas oficinas, diversos almacenes y en particular empezar a generar quizá un almacén tipo que podría ser los almacenes que el SAE podría eventualmente tener. Como ven, son más de 60 y si cada almacén vale 100 millones de pesos, pensar en que pues en el corto plazo podríamos tener todos los almacenes que necesitamos sería realmente pues, un proyecto muy, muy grande, pero sí estamos empezando a dar pasos en ese sentido y por lo tanto hoy por hoy estamos esperando tener como 100 millones de pesos, de lo cual 70% esperamos sea vía licitación pública nacional. Si vemos la que sigue, esto es cómo vamos en el 2014. En el 2014 ya tenemos celebrados contratos por más de 1,200 millones de pesos, de los cuales por licitación pública nacional se fueron 780 millones de pesos, más o menos. Luego tenemos la parte, como les decía, invitación a cuando menos 3 proveedores, pues eso también es un tipo de contratos. Luego están las directas por montos menores, cuando son cosas muy chiquitas se hacen adjudicaciones directas dentro de la ley de adquisiciones. Luego está la parte de directa entre entidades y licenciamientos y la directa con personas físicas. Entonces, como que ese segundo cacho, digamos, del pie, pues sigue siendo de alguna manera bastante fácil, ¿no? Y luego está finalmente la parte azul, que son donde sí estamos haciendo cosas directas a través de costos adicionales, fuerza mayor, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en este año, de tal manera que como ven nos faltan pues un buen cacho de miles de millones de pesos, un par de miles de millones de pesos, un poquito más, que queremos asignar este año y entonces el SAE es un buen lugar. Les traigo algunos ejemplos de lo que todavía nos falta por realizar. Adelante. Adelante. Que aparezca. Gracias. En particular en estos meses estamos en adquisiciones de diversos materiales y útiles de oficina,
En la parte del apoyo integral de administración de bienes muebles, lo que les decía, los contratos muy grandes plurianuales que llamamos nosotros TLPs, están ahí en medio. La adquisición de herramientas, que es chiquita, pero algo tenemos que hacer, tenemos diversos trabajos ahí de mantenimientos propios. Adquisición de mobiliario, adquisición de equipo de aire acondicionado, obra pública en el Distrito Federal, en Veracruz, en Sinaloa, en el Bajío, en la Centro Sur, es Toluca, adquisición de agua purificada, adquisición de pantallas de televisión, hornos de microondas, frigobar, todo lo que se necesita para poner oficinas como hoy se necesitan. Y estoy en un proceso que también estamos a punto de hacer, de adquirir luminarias LED, porque queremos que el SAE tenga un menor costo de electricidad, digamos, de lo que estamos pagando hoy en día. También el proyecto de aire acondicionado también va orientado a lograr una mayor eficiencia energética, digamos, que nos permita pues, cumplir con responsabilidad social también con el medio ambiente. Si vemos la que sigue. En algunos servicios que traemos recarga de extintores, fumigaciones, control de accesos. Es un contrato relativamente grande, tenemos, igual que las empresas de este tamaño y que requieren de la seguridad que requiere una operación como la del SAE, tener todos los controles de acceso con tarjetas magnéticas perfectamente hechas, cosas de mantenimiento, desasolves, plantas de emergencia, UPS, que es para la parte eléctrica, circuito cerrado de televisión para la parte de seguridad, detección de humo, mantenimiento preventivo y correctivo al sistema hidroneumático y la red contra incendio y evaluación de bienes muebles en general. Adelante. Ahora la parte, no sé cuántos de ustedes vengan de microempresas, micros y pequeñas, algunos vendrán de grandes empresas. Dentro del sector público estamos midiendo lo que estamos haciendo a través de microempresas, de MIPYMES, medianas y pequeñas también, obviamente, y del 505 millones de pesos, que es de las contrataciones acumuladas que no han sido por licitación pública nacional, hemos asignado a pequeñas y medianas empresas 481 millones de pesos, por lo cual hemos cumplido con 94% de las contrataciones SAE bajo esta forma de medirlas, que es como lo está midiendo el gobierno federal, son para MIPYMES y estamos muy contentos, queremos trabajar con más empresas, queremos que más de ustedes se acerquen al SAE, que nos conozcan y que vean si pueden ofrecernos servicios en general. Muchas gracias a todos y gracias por su atención, por no quedarse dormidos a esta hora. Secretaría de Economía, Gobierno de la República.